¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio. Mi nombre es Isabel García y me encanta que estés aquí acompañándome para reflexionar. El tema de la semana, te quiero hablar sobre la libertad. ¿En verdad vives una vida en libertad? Ese es el tema principal sobre lo que va a girar esta reflexión. Primero, ya sabes, me gusta tomarnos unos segundos para honrar el momento presente, para conectarnos, estar aquí y ahora. Respira conmigo, así de fácil, respira conmigo. Inhala, exhala. Lento, no hay prisa. Conéctate, alíñate. Inhala, exhala. Ahora sí, desde el aquí y el ahora, desde la tranquilidad y la paz que nos otorga el momento presente, quiero hacerte una pregunta. ¿En verdad vives tu vida en libertad? Se supone que Dios, que ya sabes que para mí Dios es el ser creador, la energía del amor, ese ser superior, creador de todo, ese es Dios para mí. Tú ponle el nombre que tú quieras si el concepto de Dios te molesta. Que eso no sea el pretexto para cerrar los oídos a lo que estamos platicando, a la reflexión. Dios nos hizo libres. Dios nos dio la bendición del libre albedrío. Y me pregunté, ¿en realidad estoy viviendo desde el derecho de la libertad que Dios me otorgó? ¿De Dios como ser creador de mí me otorgó? Y me di cuenta que no. De ahí surge toda esta reflexión porque la libertad condicionada no es libertad. La libertad a medias no es libertad. La libertad es poder elegir con responsabilidad y conciencia tu forma de actuar. Y mi forma de actuar es que me encantaría decir estaba, pero no, está. Tal vez menos, pero sigue estando. Condicionada a los otros, a los demás. Condicionada a las creencias de mi familia, a las reglas de etiqueta de la sociedad, condicionada a cierto sistema político del país donde vivo, condicionada a las creencias religiosas de la religión en la que yo crecí, condicionada a todo. Entonces, si Dios nos hizo libres, ¿por qué estamos viviendo una vida condicionada? Desde ahí la primera incongruencia para vivir en libertad, ¿no? No estamos en congruencia con nuestra esencia divina. No estamos en congruencia con la creación, que es vivir en libertad. El nombre y apellido es libre albedrío. Libertad, responsabilidad para elegir nuestra forma de actuar. Albedrío, que fíjate nada más, yo ahí tenía una falta de ortografía. Yo decía albedrío y ya cuando lo busqué en el diccionario me di cuenta que no, que era albedrío. Una palabra tan usada que ni siquiera sé qué significa. ¿Tú sabes qué significa? Porque así dice la Biblia, ¿no? Seres de libre albedrío. ¿Qué significa albedrío? Albedrío es la libertad individual que requiere reflexión y elección constante. Libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Es mucho, ¿sí ves? Es un concepto muy grande. Inicia con la libertad. Y ya te dije que es la libertad, que tú decides en responsabilidad tus elecciones. En libertad sin condicionar a nada. Elecciones conscientes y reflectivas. O sea, si utilizamos nosotros la reflexión como medio para autoobservarnos, que así es, tenemos que vivir la libertad desde el interior. O sea, nosotros decidir nuestras creencias, principios y reglas de cómo nos comportamos para de ahí elegir. Y lo estamos haciendo al revés, ¿te das cuenta? Al estar condicionada a las reglas de los demás, no vivimos en libertad. Entonces, vivir en libertad sería vivir de forma responsable, entendiendo la responsabilidad como
como responsable de tus creaciones, como la creadora, responsabilidades de la creación, no responsabilidades de la culpa, ¿sí? Entonces, vivir en libertad sería vivir en forma responsable con elecciones conscientes. Conciencia, momento presente. Elegir el momento presente de manera responsable sobre mi responsabilidad creadora de mis creaciones futuras. A ver si no estuvo enredoso. Pero al final es decidir, ¿sí? Libertad es decidir. Decidir desde tu conciencia. Decidir desde tu libertad. Entonces, fíjate la trampa. Si yo quiero vivir como yo quiero, entonces tendría que dejar al otro vivir como el otro quiere, ¿cierto? Porque todos tenemos el mismo derecho, todos somos hijos de Dios. Entonces Dios creó los mismos derechos y obligaciones para todos, ¿no? Si yo decido cómo quiero que sea mi vida, es porque le doy permiso al otro, que el otro decida cómo quiere que sea su vida. Ahí suena al paraíso, ¿no? Eso está bien padre, Isabel. Ajá. Pero ¿de qué se trata la existencia? ¿De qué se trata el estar experimentando la vida humana en este momento? Pues de la trampa del juicio. ¿El juicio qué es? El juicio es tomar un polo, ¿sí? O sea, decir que está bien o decir que está mal. Ese es el juicio. Polarizarte en algún extremo. Distinguir entre el bien y el mal. Si estás distinguiendo entre el bien y el mal, es porque te estás yendo automáticamente en un polo. Está mal comer con la boca abierta, ¿no? Masticar con la boca abierta. Eso está mal. Por lo tanto, comer con la boca cerrada está bien. Nos estamos polarizando. Ya a la acción de comer la juzgamos. Y ya dijimos cómo se come bien y cómo se come mal, ¿no? Hay un juicio por medio. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que alguien tiene que definir qué es bien y qué es mal. Porque si hay un juicio de valor, ¿quién es el juez para poner el valor? ¿Quién es el juez que está atrás de tus juicios? A ver, ponte a reflexionar en esto porque suena bastante simple, pero ahí está la profundidad. ¿Será que la religión es la que decide lo que está bien y lo que está mal? Pues no lo sé porque depende de la religión, pues el juicio, ¿no? O sea, en una religión puede estar bien hacer esto, en otra religión puede estar mal hacer eso. En nuestra religión, por ejemplo, está bien entrar con zapatos al templo, mientras que hay religiones donde no te permiten pisar con zapatos dentro del templo. ¿Está bien pisar con zapatos? ¿Entrar con zapatos? ¿Está bien entrar sin zapatos? ¿Quién define? ¿Define, no sé, tu gobierno? Para tu gobierno está bien tener un impuesto de X porcentaje y para el otro gobierno está bien tener un impuesto más alto o más bajo. O lo definen tus padres. Es que mi mamá me decía que estaba mal poner los codos sobre la mesa al comer. Y yo le digo a mi hijo, está mal poner los codos sobre la mesa al comer. En verdad está mal. Mi mamá lo decía. Entonces, ¿quién define lo que está bien y lo que está mal? En realidad, lo defines tú. O sea, ¿crees que tú eres la que define lo que está bien y está mal? Porque hay tantas creencias en el inconsciente de las cuales no somos conscientes que las tenemos, que vemos la vida a través de los ojos de esas creencias. Nos ponemos los lentes de las creencias familiares y todo se ve, se juzga, pasa por ese filtro para decidir si está bien o está mal. Entonces, ¿qué sucede con eso? El juicio se basa en observar el comportamiento del otro y etiquetarlo como bien o como mal, ¿no? Distinguirlo entre bien y mal, como dice su definición. Cuando tú distingues un comportamiento como mal, automáticamente se va una parte tuya que se llama la sombra.
quiero definirte lo que es la sombra de acuerdo al área de neuroemoción. La sombra personal, te lo voy a leer, es una parte del inconsciente que conforma nuestro ego. No es nuestro ego, es solo una parte que conforma nuestro ego. Es esa parte donde hemos ido desechando todo lo que no se acomoda a nuestro ideal. Entonces, imagínate tú, todo lo que yo enjuicio como negativo se va a la sombra. La sombra es, pues imagínate así como un monstruito atrás de ti, ¿no? Como una gran sombra. Si todo lo que enjuicio se va a la sombra, cuando alguien lo exprese, lo voy a enjuiciar más y tengo más sombra, ¿sí? El juicio es el alimento de la sombra. Así de simple, el juicio es el alimento de la sombra. Entonces, vamos a ponerte un ejemplo de la sombra. Bueno, ¿cuál es el tema de la sombra? ¿Por qué de repente tomó relevancia y fama la sombra? Porque la sombra está oculta. Eso no significa que no quiera salir. Está buscando que te descuides para salir. Por eso sucede, bueno, al menos a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, pero que una vida tranquila, sin picos, normal, un día normal. Pero algo sucede que te pica en la sombra. No sé, que mi hijo me diga, que yo le diga, hijo, ven y pon la mesa para ya comer, y que me diga, no. Pica mi sombra en el hecho de sentir que toda la responsabilidad recae sobre mí y que él no me ayuda. Y mi sombra se apodera de mí, toma control y salen reacciones, palabras, actos desmesurados de acuerdo a la situación que se vivió. El grito, el insulto, el jaloneo, vete a saber. La sombra sale, se muestra y después se esconde, porque es la sombra. Y cuando se esconde, qué culpa da decir, mi amor, discúlpame, es que no te quise gritar, lo que pasa es que estoy cansada de querer que me ayudaras a poner la mesa, no sé. Por eso es importante conocer qué forma la sombra, para irle poniendo luz. La sombra se disminuye cuando le ponemos luz. Irle poniendo luz, vamos haciendo nuestra sombra más pequeña, vamos llegando a nuestra unidad, que es lo que estamos buscando. Entonces, imagínate un ejemplo de mi niñez. El juicio es el que alimenta la sombra, ¿ok? Acuérdate, en juicio la acción y mi sombra dice, a todo dar, ya sé qué es la no ideal Isabel y eso me genera sombra. Y Isabel muestra la cara de Isabel, la ideal al mundo. Mientras más luz, más sombra, ¿eh? Estamos hablando de polos, ¿cierto? El juicio es ese, irnos a los polos. Mientras más luz, más sombra. Entonces, en mi casa, mi hermana la mayor siempre fue muy fiestera. Le gustaba mucho salir de fiesta. ¿Qué pasa? Que a mis papás les gusta dormirse temprano. Motivados por esa necesidad de ellos de dormirse temprano y su necesidad de controlar dónde están sus hijos y sus miedos a que pase algo. O sea, todo un sistema no trabajado en ellos. Le pusieron la creencia en la familia que salir de fiesta en la noche para las mujeres estaba mal. Para los hombres está perfecto, para las mujeres está mal. Mi hermana la mayor, a ella le gustaba. Entonces ella se daba el permiso de salir pagando el precio, tal vez un castigo, tal vez se iba a escondidas, pero ella se iba, pagaba el precio de su fiesta, ¿sí? Yo crecí escuchando a mi papá y a mi mamá cómo ella era juzgada porque salía en la noche. La sombra de Isabel, ¿no? No, si sales en la noche eres mala persona. Entonces ese comportamiento de salir en la noche se me va a la sombra. Y de día eres buena. Isabel, ¿qué aprendió? Que la Isabel ideal para ser buena ante los ojos de sus padres tenía que no salir de noche, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que el enjuiciar a mi hermana se convierte en la oveja negra. Aquí quiero dejar un paréntesis. Las ovejas negras de la familia son las que se atreven a retar todo el sistema de creencias, las que dicen así no, por aquí no, y son, fíjate qué papel tan importante, son enjuiciadas por todos, pero porque hacen las cosas diferentes, pero sobre ellos recae el papel de sanación del clan.
porque están reparando todo lo que los demás esconden, los demás no dicen, lo que los demás no hacen, están reparando. Entonces las ovejas negras hay que cuidarlas, porque tienen la carga de la reparación, si lo hacen consciente, claro, ¿no? Entonces, Isabel la buena, pues no tiene que salir. ¿Y qué pasa? Cuando hay un tengo que, cáchate en tus tengo que. Cuando hay un tengo que, siempre va a haber un juicio asociado al tengo que. Yo me tengo que quedar en la casa porque soy buena. Cuando hay un tengo que, usualmente hay una queja, porque si lo tengo que hacer, no es que lo quiera hacer, es que lo tengo que hacer. O sea, la carga de obligación es lo que hace que se genere una queja. Es que ¿por qué me tengo que quedar en la casa? ¿Por qué no puedo salir en la noche con mi hermana? De mala gana, de mala actitud. ¿Por qué en mi escuela se organizaban fiestas? O sea, me refiero 10 personas reunidas de 7 a 11 para platicar. Esa era la fiesta, ¿no? Pero yo no podía ir. Todo el mundo iba menos yo, porque yo era buena niña ante mis padres. Y ese comportamiento a la sombra. Hay queja porque sí quiero, pero no puedo, según yo. Hay juicio porque es malo y eso es lo que no me deja hacerlo. Hay sombra porque es un comportamiento que reprimo. La obligación me lleva a la queja me lleva al juicio. ¿Te das cuenta? Y el juicio me lleva a vivir una vida de falsa libertad. Yo no estoy eligiendo no ir, estoy decidiendo no ir porque quiero ser buena ante los ojos de mis padres. Es diferente elegir entre las opciones a decidirlo de una forma condicionada. Ahí no hay libertad. El curso de milagros nos dice que el único milagro es el cambio de percepción. ¿Qué pasa si en lugar del tengo que le ponemos el quiero hacerlo? Ahí sería el cambio de percepción. Quiero ir, voy. Tengo que ir, pero no quiero ir, no voy. ¿Te das cuenta? Pasar de la obligación al disfrute, del tengo que al quiero. La libertad sería vivir libre de juicio. Esa es la verdadera libertad. Vivir desde la elección consciente de lo que quieres, de lo que tú decides. Mi maestra, que lo escuchó a su vez de su maestra, dice, creo que quien lo dice es Alejandra Casado, y ella dice, hay que ser capaces de ver el horror sin horrorizarnos y de ver la luz sin encandilarnos. Estamos hablando de los opuestos. Ver la luz sin encandilarnos y ver el horror sin horrorizarnos. ¿Qué significa? Significa tomar el centro. Hace unos años, unos 8 años a lo mejor, 7, yo tomé un curso que se llamaba, lo apunté porque está muy difícil de decir, era de budismo Theravada, donde estudian la práctica Madhyama Pratipat o algo así, que traducido sería la práctica del camino del medio, que es la huida de los extremos, así es como se define. Es transitar por el centro. Esa es la verdadera libertad, transitar por el centro, evitando los opuestos. En una cita bíblica, Romanos 2:1 nos dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. El juicio hacia el otro es una condena hacia nosotros mismos. Así es como lo pone la Biblia. Yo creo que la solución sería en trabajar nuestros juicios. Entonces quiero ir desencadenando un poquito más qué hay el juicio. Fíjate cómo la creencia New Age, ¿no? La filosofía New Age nos dice todo felicidad, toda alegría, todo amor. Pero ese es un polo. Al final te estás polarizando. Y como el universo lo que quiere es que transitemos el camino del medio, mientras más
luz y mientras más polarizada hacia la luz, necesitas vivir experiencias más polarizadas hacia la sombra para que llegues al camino del medio. Entonces, si no enjuiciamos ni hacia la luz ni hacia la sombra, te das cuenta que las experiencias se vuelven neutras y se viven simplemente como experiencias, sin juicio. Ni está bien que me haya ganado la lotería, ni está mal que me haya enfermado. Son experiencias de las cuales hay que transitar, adaptarnos y aprender algo. Hay experiencias que me gustan, sí. Experiencias que no me gustan, sí. Pero es diferente la opinión de no me gusta a enjuiciar que es mala. Estoy encantada con haberme ganado la lotería, lo cual no es muy bueno. Estoy feliz de haberme ganado la lotería. Estoy triste porque me enfermé. Eso no es malo, simplemente es una emoción, estoy triste. Si ves la diferencia entre juicio y opinión, entonces, si el juicio alimenta mi sombra me hace ver los comportamientos sombra en otros para poderlos proyectar porque no los veo. O sea, esa parte de mí está oculta en la sombra, entonces no la veo en mí. No me doy cuenta que eso es lo que me estoy reprimiendo. Entonces mi sombra me hace poner ojos en ese tipo de comportamientos afuera, lo cual incrementa mi juicio, lo cual incrementa mi sombra. Cuando te sientes obligada a hacer algo, el tengo que te va a generar una queja. Y esa queja no es más que la expresión, porque puede ser verbal y no, porque verbal es, ¡ay, qué horror! No verbal es como a veces mi hijo hace, ¿no? Queja sin palabras, es una queja. Y la queja hace que se haga un juicio respecto a esa actividad. ¡Qué horror! Aquí lavando la loza, qué feo, qué mal, ¿no? La queja genera juicio y el juicio genera sombra. Entonces, ¿cómo le hacemos, Isabel? Sí, en teoría suena bien bonito. Ok, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de cómo pasa y de cómo nosotros podemos tener una parte activa en la solución de este conflicto, ¿ok? Un ejemplo, se van a juntar a comer el domingo en familia. Toda la familia, ¿no? Que el cuñado, la cuñada, la sobrina, los hijos. No tengo ganas de ir, no quiero ir. No sé si te ha pasado. Yo creo que a todos, ¿no? Es que de verdad no quiero ir. Estoy cansada. Preferiría quedarme en pijama, pedir una pizza, ver pelis, descansar. Pero tengo que ir. Ahí es el tema. Tengo que. Es que tengo que ir. Ok. El tengo que ya lo hizo obligación. Ya va en contra de mi quiero. ¿Sí? El tengo que va en contra de mi quiero. Pero tengo que. Ok. Entonces voy a fuerzas. ¿Y qué pasa? De regreso, como yo no quería estar ahí, no estoy en el momento presente disfrutando, estoy en posición juez observador. De regreso en el coche, ya me veo yo. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste en las fachas con las que fue mi cuñado? ¿Te fijaste que no fue mi cuñada? O sea, no le importó, no fue. ¿Viste los hijos de mi hermana? Comían con las manos. ¿Te ha pasado, no? Aquí de verdad no lo puedes negar. Siempre hay juicio después de una comida familiar, porque como en la familia es donde están nuestras proyecciones, nuestros espejos más fieles, pues vemos muchos más motivos de juicio, de sombra, todo proyectado ahí, ¿no? Así como una clase intensiva de sanación. Si no quieres saber cuál es tu tema a sanar, nada más obsérvate los juicios que haces en las reuniones familiares. ¿Qué pasa? Todos esos juicios son comportamientos que yo me reprimo y que se van a la sombra. Entonces, cuando yo estoy hablando mal de mi cuñado, de mi cuñada, de mis sobrinos, de mi hermana, de mi papá, ¿qué genera en mí? Genera una culpabilidad. Porque así como es afuera, es adentro. Como yo estoy enjuiciando el comportamiento de los de afuera, por lo tanto, también enjuicio el comportamiento que sucede adentro, la acción que sucede adentro, que es el pensamiento y el juicio.
Híjole, Isabel, qué mala persona eres, el juicio, mala. Qué mala persona eres al estar pensando así de tu cuñado, de tu sobrino, de tu papá, de tu tío, de tu primo. Qué mala persona. ¿Te das cuenta cómo el juicio hacia afuera me genera un juicio hacia adentro? Por eso no sé si no recuerdo, creo que era en Mateo, en la Biblia en Mateo, no me acuerdo bien, que decía, con la vara que midas serás medido. Yo estoy enjuiciando afuera, por lo tanto me enjuicio adentro. Es la costumbre, ¿no? ¿Qué es la culpa? La culpa es el alimento del ego. La culpa es sentir la responsabilidad de una acción negativa. Esa es la definición de culpa. Sentirte responsable de una acción negativa. ¿Cuál es la acción negativa? El juicio. Entonces, el juicio es el alimento de la sombra y la culpa es el alimento del ego. Cuando en juicio siento culpa, entonces mi sombra y mi ego están, pero sí creciendo, creciendo, creciendo. Y mi esencia divina, pues se va haciendo cada vez más chiquita, ¿no? O sea, a medida que crece la sombra, la luz se va haciendo más pequeña. ¿Te das cuenta? ¿Qué hacemos? Ok, te propongo esto. Cuando tengas un juicio, después de cualquier situación, si algo te molesta en el otro, siempre, 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 subrayado con negritas, siempre, y mayúsculas, siempre tiene que ver contigo. No nos gusta verlo. No tenemos desarrollada esa capacidad a menos que hagas un entrenamiento mental. Con que tú hagas la pregunta, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Ya abres una opción en tu cabeza a que entre luz ahí, a que entre luz en ese pedazo de sombra. Todo lo que estás enjuiciando en el otro tiene que ver contigo. Qué molesto mi cuñado que se fue vestido tan fachoso al evento. Ese puede ser el juicio. ¿Qué comportamiento estoy reprimiendo yo al hacer ese juicio? ¿Por qué no me permito yo vestirme como yo quiera? Vestirme de manera cómoda a donde quiera que vaya. Ese es el comportamiento que estoy reprimiendo. ¿Por qué me siento forzada a dar una imagen a los otros cuando en realidad yo lo que quiero es estar cómoda? ¿Te das cuenta cómo su juicio me proyecta mi sombra al darme cuenta de los comportamientos que no me permito realizar? Pues cuando tengas un juicio, siempre observa que estás reprimiendo y no queda ahí. Poner luz en la sombra sería decirle a la sombra, ¿sabes qué? Te doy permiso a pasearte en pijama por la calle. Si tú lo que quieres es andar fachosa, yo no voy a emitir un juicio de que eso está bien o de que eso está mal. Vamos a hacerlo. Permitirte hacer ese comportamiento que te molesta del otro, libera tu sombra, pone luz ahí y dejas de enjuiciar al otro por hacerlo, porque como tú te diste el permiso de hacerlo, dejas que el otro lo haga. ¿Qué pasaría? ¿Tú qué crees que pasaría si eliminamos el juicio de nuestra vida? ¿Cómo sería vivir una vida libre de juicios? Bueno, hasta donde me alcanzó mi reflexión, porque todo esto está sacado de aquí, ¿no? Yo digo, vivir una vida sin juicios sería dejar de alimentar a nuestra sombra. O sea, sí tenemos una sombra desde el inicio de la creación de nuestra identidad. Sí, ahí se fijan cómo sale de atrás. Es el efecto, ahí viene la sombra. O sea, sí existe desde la creación de nuestra identidad, sí. Pero como que le estamos echando gasolina a la fogata cada vez más. Entonces, ¿para qué hacer crecer nuestra sombra? Podemos frenarlo si nos damos cuenta que el juicio al otro siempre tiene que ver con nosotros. Si empezamos a vivirnos desde el referente interno, a decir, a ver, Isabel, si tú quieres irte en pijama a la comida familiar, pues vete en pijama.
Y al yo llegar en pijama, o sea, imagínate qué hubiera pasado. Si yo llego a esa comida familiar en pijama, hubiera empatizado con mi cuñado, que iba fachoso. Yo hubiera dicho, qué rico andar cómodos, salud por eso. En lugar de voltear y decir, mira, cómo se vino. ¿Te das cuenta cómo una parte libera? O sea, el darte el permiso de realizar las conductas que no haces te libera. Entonces, si viviéramos libres de juicios, le quitamos el alimento a la sombra. Dejaríamos de verla crecer, ¿sí? Viviríamos desde una verdadera libertad, porque así como yo soy libre de hacer lo que yo quiera, el otro también. Como yo soy libre de vivir sin juicios, el otro también. Oye, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que en la reunión familiar todo el mundo se hubiera ido vestido como quisiera. Qué libre podernos ver por el gusto de vernos, no por el tengo que ir a la comida, tengo que peinarme, tengo que traer tacones, tengo que... No, simplemente ir por el gusto de vernos. Fíjate aquí, este es un tema que dije, es que tiene total sentido. Si eliminamos el juicio, ¿no te parece que se eliminaría la necesidad del perdón? Porque el perdón, ¿qué es? El perdón está basado en un juicio. Tú me hiciste algo a mí que yo siento que es malo y por eso me enojé, me sentí triste, me insulté. Porque enjuicié tu comportamiento como malo. Si nos damos cuenta que no hay juicio, que simplemente las acciones son acciones, sin tener connotación positiva, negativa, mala, buena, la acción es la acción, se quita el insulto, por lo tanto se quita la necesidad de perdón, el perdón entendido como lo entendemos de forma mundana, ¿verdad? Que tú me hiciste y yo te perdono. No el perdón real desde entender que el perdón no existe porque el otro no existe porque nadie me ha hecho nada. Soy yo conmigo, ¿no? Entonces, esto suena como que, ajá, pero te voy a poner un ejemplo real. Imagínate, los que somos madres, que yo le digo a mi hijo en la mañana, a las 7 de la mañana, amor, arregla tu cuarto. Dan las 10 y él sigue con su cama extendida. Yo enjuicio su conducta, su acción. El cuarto no, bueno, la cama no está tendida. Eso está incorrecto, por lo tanto mereces una consecuencia. Y tu consecuencia es, no sé, ¿qué ponemos de consecuencia? No vas a ver la televisión todo el día. Cosa que no es consecuencia, porque consecuencia tiene que ver directamente con la situación, ¿verdad? Esto es un castigo, porque no tiene nada que ver. El no tender la cama no te genera que la tele no se prenda, entonces es castigo. ¿Qué sucede? Yo enjuicié la conducta y puse un castigo. La intención, ¿dónde está? Está perdida. En la discusión la intención está perdida. Si yo me tomara el tiempo y le dijera a mi hijo a las 10 de la mañana, en lugar de llegar y explotar, que mi sombra salga y diga, es que no me ayudas a nada, es que ya ves, yo te dije, bla, 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 estás castigado. En lugar de dejar salir a la sombra, si yo me paro y no en juicio, libre de juicio, me paro y digo, ¿por qué no está tendida tu cama? Él me podría decir, porque voy a poner a lavar mi ropa de cama y la lavadora está ocupada. Él tiene la intención de tender su cama después porque va a hacer una acción antes, lavar su ropa de cama. ¿Te das cuenta cómo el juicio va sobre las acciones y quitamos las intenciones? La intención me da igual. La acción es lo que se enjuicia. Así de superficial es el juicio. La acción es lo que se enjuicia. Por lo tanto, ¿qué sucede? Hago un juicio, le grito, sale mi sombra, lo castigo. Él me dice, mamá, es que iba a lavar mi ropa de cama. Entra la culpa, donde qué mal yo que lo enjuicié porque yo no sabía lo que él, y ahora entra la necesidad de perdón. Hijo, por favor, discúlpame, no quise gritarte. ¿Te das cuenta cómo toda esa cadenita de sucesos como
descontrolados, se eliminan al quitar el juicio. Una vida libre de juicio. Entonces, yo digo, así fue como yo lo encuentro. La liberación está en la simple pregunta y en el reconocimiento de decir, está la comida familiar el domingo. ¿Isabel, quieres ir? Tan simple como eso. Quitar el tengo que por el quiero. ¿Quieres ir? No. Pues no voy. ¿Quieres ir? Pues sí. Sí voy. Es buscar una respuesta, pero una respuesta, ¿sabes? Una respuesta alineada a la pureza de tu ser. Una respuesta alineada a la esencia, a tu esencia divina. Desde lo profundo del quiero. Entonces date cuenta de lo amoroso de la creación de Dios. O sea, Dios nos da un mundo en libertad para hacer lo que nosotros queramos hacer. Eso es verdadera libertad. Porque libertad de hacer lo que yo quiera le da libertad al otro de hacer lo que yo quiera. Si Dios crea un mundo, estamos de acuerdo que su creación es perfecta y el mundo es creación de Dios. Por lo tanto, juzgar el mundo como cosas buenas, cosas malas, pues lo estamos haciendo de manera desalineada a la creación de Dios. Porque Dios no hizo cosas imperfectas. Y ahí entras tú. Tú eres perfecta porque eres creación de Dios. ¿Por qué no vivirte como tal? Vivirte desde la perfección y desde la libertad que eres. Y yo sé que estás diciendo, ¡ay, sí! Entonces ahora vas a decir que como yo puedo hacer lo que yo quiera, pues está muy bien salir corriendo a robar un banco para tener mucho dinero. Yo no estoy diciendo eso. Ese es el ego que te está poniendo una trampa. Yo no estoy diciendo, en primera, si tú estás pensando que está bien hacer una acción que daña a otros, ya estás poniendo un juicio de valor a tu acción. Y si tu acción va a dañar a otros, es porque no está asociada con el amor de la divinidad de Dios. ¿Te das cuenta? Sería una decisión hecha por el ego, haciéndote creer que decidiste tú. Entonces no hay que caer en esas trampas. El ser original, Dios, como yo le llamo, no pudo haber creado el juicio. No lo pudo haber creado. El juicio es un invento del ego. Yo te pregunto a ti, en base a todo lo que dijimos como reflexión final, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres realizar la creación de tu vida? ¿Quieres tener una creación como lo hemos hecho hasta el día de hoy como humanidad? ¿Alineada al juicio, al ego, al miedo? No, yo ya no. ¿O quieres tener una creación que es el camino que propone la vida espiritual, que es el camino que propone la apertura de conciencia, el vivir desde el corazón abierto, vivir alineada con la divinidad? ¿Cuál es ese camino? Vivir realizando tus creaciones del mundo alineadas con la fuerza de Dios, de ese Dios que vive dentro de ti, de tu esencia divina, con la fuerza de la libertad, alineada con el amor. Al final te das cuenta cómo sí somos libres. Dios hizo criaturas con libre albedrío. Decides vivir en libertad, en verdadera libertad. La decisión es tuya. Qué amoroso tema, ¿no? Mi decisión es sí. ¿Y es un trabajo día a día? Sí. Y en eso estoy. En autoobservarme para liberarme del juicio. Creo yo que la liberación del juicio es la llave de la verdadera libertad. ¿Qué opinas? Ya sabes que tus comentarios siempre los leo, siempre te comento. Vamos a cerrar con nuestra cartita del Arcángel Miguel, a ver qué nos dice sobre la vida en libertad, libre de juicios. Tu intuición es real y confiable. Oh my goodness, porque les voy a decir que todo este tema fue producto total de mi intuición, porque se me hizo un poco complicado para expresarlo,
pero la guía me decía, de eso vas a hablar. Así que mi intuición es real y confiable y la tuya también. El arcángel Miguel sabe que te sientes inseguro o confundido, por lo que te manda esta carta como confirmación de que lo que estás escuchando correctamente por medio de tus ideas, por medio de tus ideas, sentimientos y pensamientos. Ay, lo leí mal, ¿verdad? A ver, otra vez. El arcángel Miguel sabe que te sientes inseguro o confundido, por lo que te manda esta carta como confirmación de que lo que estás escuchando es correcto por medio de tus ideas, sentimientos y pensamientos. Recientemente has sentido la necesidad de tomar acciones, pero la posibilidad de equivocarte te hace dudar. ¡Wow! El juicio. Me da miedo equivocarme. Esta carta confirma que es seguro seguir adelante con estos cambios. El cambio que yo te propongo aquí es vivir en libertad. Nos están dando la seguridad de seguir adelante. Mira, posibles significados, tu nueva idea es la respuesta, así que actúa. Pues vamos a actuar en consecuencia. Libre de juicio por una vida libre para todos. Te voy a enseñar la imagen. Mira qué bonita está.